Bienvenidos a un episodio más de Historias con Reflejo de Fe, conducido por Patricia Sánchez Villalobos y Luis Alberto Rueda Díaz. Hoy traemos un testimonio muy interesante. Dios reconstruyó su hogar y los llamó restauradores de portillos. Encontramos la respuesta en Isaías 58:12 que dice: tus hijos reconstruirán las ruinas antiguas, levantarás cimientos que han permanecido por generaciones, serás llamado reparador de muros derrumbados, restaurador de hogares desolados. Luis Alberto, entonces, entrando a este contexto, ¿qué implica reconstruir las ruinas antiguas? Bueno, reconstruir las ruinas antiguas implica la restauración y renovación de lo que se ha perdido o dañado. En un sentido espiritual, esto puede referirse a la reconstrucción de nuestra relación con Dios, volviendo al camino correcto después de haber errado, o la restauración de principios y valores morales y espirituales que se han perdido en una sociedad. Muy buenas, hoy tenemos una persona que nos va a contar su testimonio. ¿Quién es Patricia Roche Ballén? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué haces? ¿Qué pasó en tu vida, Patricia? Que hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Gracias, Luis y Patricia, por la invitación. Mi nombre es Patricia Roche, yo tengo 51 años, vivo en la ciudad de Bogotá, soy casada con un hombre maravilloso que se llama Camilo Chaparro, tengo dos hijas, Juana y Sofía, mi esposito también tiene dos hijos, Adrián y Samuel, y bueno, Dios hizo algo sobrenatural con nosotros. En este momento yo me dedico pues a trabajar aquí en Bogotá, en una empresa muy linda de venta de vehículos, pero mi trabajo más importante es servirle a Dios. Somos pastores junto con mi esposo en un ministerio muy lindo que se llama Ministerio en Victoria. Y hace más o menos ya 3 años tenemos una iglesia en la cual le servimos a Dios y le servimos a la comunidad, haciendo esa labor tan importante que es restauradores de portillos, que fue como el Señor nos llamó en el proceso de restauración. Sigue, Patricia, cuéntenos entonces tu historia. Bueno, nosotros tenemos 19 años de casados. Este año cumplimos hace un mesecito 19 años de casados por la Iglesia Católica. Nos casamos ya teniendo cada uno un niño. Mi esposo tenía un hijito, yo mi hija. Estábamos pues jóvenes, muy inexpertos en temas de relaciones, ya con otros fracasos del pasado. Pero nos juntamos los dos como con esas dificultades y esos vacíos, ¿no? Queriendo hacer un buen hogar, pero todo nos salió al revés. Nuestro hogar empezó a sufrir de muchas falencias, mala relación, eh, violencia, malas palabras, dificultades económicas, a pesar de que Dios nos había bendecido mucho. Las cosas, ganábamos dinero, pero no se veía. Empezamos a sufrir de pronto en temas familiares también, por desavenencias con su familia, con la mía, y finalmente tomamos la decisión de dar por terminada la relación a los 2 años. Fue una ruptura muy dolorosa, pero en ese momento mi esposo fue tocado por Dios, fue encontrado por el Señor y él empieza a asistir a una iglesia cristiana donde empieza un proceso de restauración de 8 meses. En esos 8 meses yo la verdad no sabía nada. Yo era una mujer que le gustaba mucho el cigarrillo, me fumaba medio paquete de cigarrillos diario, trabajaba en un banco, me la pasaba muy ocupada, aparte tenía un bar que habíamos adquirido con mi esposo. Él, cuando se fue de la casa me dejó el bar, entonces vivía pues una vida muy desordenada. Pero yo estaba lejos de saber que él estaba como en un camino diferente y yo pensé que él tenía otra mujer, pensé que había conseguido a alguien porque lo empecé a ver cambiado, ha cambiado en su manera de vestir, en su manera de hablar, ya no tomaba, no iba al bar, no iba y tomaba un vaso de agua, no entraba, entonces pensé que él había conseguido a alguien y ahí sí me dio como mal genio. Finalmente entendí que una llamada de una persona que lo estaba ayudando, que era como su líder espiritual,
me llamó y me dijo, quiero hablar contigo y sostuvimos una charla como de unas 2 horas, donde yo fumé todo el día, toda la tarde frente a ella. Tomaba mucho tinto y fumaba bastante y pues como con rabia le conté quién era él, que era el culpable de todo. Pero ese mismo día yo accedí a ir a una reunión donde conocí a un pastor que es comediante que se llama José Ordóñez. Yo no sabía que él era un pastor, y él habló de la restauración familiar y del valor que tenía la familia para Dios. Y ahí empecé un proceso de restauración que ya mi esposo había iniciado. Yo creo que Dios siempre lo ve a uno como una persona individual, Él tiene todo preparado para uno, su nombre, su vida, un trayecto, un propósito, pero somos nosotros los encargados de aceptarlo y encontrarlo. Y yo lo encontré, lo acepté y empezamos el proceso de restauración como pareja, en contra de todo, en contra de la familia, que no querían que volviéramos, mi mamá no quería, mi familia, los de él tampoco. No encontramos apoyo porque nadie creía en nosotros como pareja, pero decidimos creerle a Dios y efectivamente ese proceso de restauración duró 2 años, caminando de la mano, con caídas, con levantadas, resistiendo al enemigo. Yo creo que quería que no pasáramos ese periodo. Y al final de esos 2 años, mi mamá, que fue una de las personas que me desheredó cuando volví con mi esposo, me dijo, no quiero saber nada más de ti, sino de las niñas, pero de ti como hija no. Eso fue doloroso, pero hay una palabra que dice que el Señor, las personas que dejarán padre, madre, hermanos por causa de Él y de su nombre, recibirán eso mismo y en el siglo venidero 100 veces más y eso que habían dejado. Y yo efectivamente soy testigo de esa palabra porque todo lo que dejamos por causa del Señor volvió a nosotros, volvió la familia, volvió mi mamá con ese deseo de conocer a un Dios vivo y le presentamos al Señor Jesús. Le dijimos, sí, hay un Señor que es el Salvador y es el restaurador de esta casa y se llama Jesús. Y ella empezó también a caminar ese camino de fe. Fue un camino muy lindo, empezamos ya a trabajar con parejas, a llevar esa restauración poco a poco, con visitas a las casas. Empezó un ministerio que el ministerio se llama ministerio porque es un trabajo. Ministerio es trabajar para, en este caso, para Dios. Ya empezamos a vivir unos tiempos difíciles porque el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Y yo creo que esa cruz fueron pruebas muy difíciles, que son como pruebas para saber si realmente es con amor a y con amor al Señor, no al hombre. Eh, Pasamos una prueba muy difícil que fue la enfermedad de mi hija mayor, Sofía. Fue diagnosticada cuando ya llevaba 2 años en la iglesia y en este camino de fe de lupus, una enfermedad con diagnóstico de muerte. Eh, Estuvo sometida durante un año a quimioterapias. Eh, Después ella, después de unos años, convulsionó. Fueron casi unos 8 años con un lupus activo fuerte, severo. Y él, pues, digamos que el doctor nos acompañó, nos fortaleció, pero en general era un diagnóstico muy difícil de una enfermedad que no tenía cura, pero la enfermedad hasta hace, ya cumplió 18 años y dejó de tomarse, no toma ni una pastilla, hace más de 5 años no toma nada, y hace más de 5 años ella fue libre de esa enfermedad. Yo creo que el lupus es, muchas de las enfermedades son producto de muchas cosas, de puertas abiertas, de maldiciones, pero Dios tiene en la cruz una respuesta a la enfermedad y es a través de su sangre. Declaramos siempre que Sofía era sana en el nombre de Jesús, lo creímos y esperamos hasta que llegó el día de la victoria. Pero luego llegó otra prueba muy difícil y fue que mi esposo fue, digamos que involucrado en un proceso judicial muy delicado, donde él era víctima, después resultó victimario y a raíz de eso él tuvo que estar unos meses en una cárcel acá en Bogotá. Se juntaron muchas cosas, yo creo que una cosa, la otra, pero yo recibí una promesa desde que conocí a Dios y se las quiero regalar. Es una promesa que está en Apocalipsis 22:1, dice, luego el ángel me mostró un río con el agua de vida. Esa
Era transparente como el cristal y fluía del trono de Dios y del Cordero. Fluía por el centro de la calle principal. A cada lado del río crecía el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos, 12 cosechas de fruto y una cosecha cada mes. Las hojas que usan como medicina para sanar las naciones. Fue una palabra que el Señor me dio, dándonos un camino para nuestra vida ministerial, y creo que ha sido, que a pesar de las dificultades, el Espíritu Santo siempre iba a estar con nosotros. Él representa el río, y nosotros representamos como esa ciudad por la cual él atraviesa. Y creo que los árboles representan a los hombres, a esas personas a las cuales podemos alcanzar, y los frutos de las personas a las cuales alcanzamos son frutos de bendición para la tierra, son frutos de bendición, de salud, de bien, de paz, hacen parte de lo que es la naturaleza de Dios. Y luego de pasar esa prueba tan difícil de habernos separado por 18 meses, el Señor nos regaló como fruto eh, el inicio de un ministerio llamado En Victoria, un nombre que el Señor le dio a mi esposo en medio de la cautividad, y sin saber, pensando que era de pronto una empresa, que era otra cosa diferente, él nos dijo, sí, es una iglesia. Yo le pedí la confirmación a Dios porque yo creo que siempre tendremos dudas como las que tuvo Jeremías, como las que tuvo Isaías, como las que tuvo Moisés, que uno se ve pequeño, que no sabe hablar, que piensa que es muy poca cosa para servir a Dios, pero Dios siempre se complace de coger de lo vil y menospreciado para avergonzar a los que se creen sabios, dice el Señor. Y algo que yo entendí es que no importaba cuántas carreras tuviera o cuántas cosas hubiese hecho en el mundo, realmente delante de Dios, Él es el que te lleva toda la gloria, y Él era el que nos iba a usar para, para ayudar a otras personas. Tenemos programas en vivo a través de Facebook, se llama @ En Victoria Oficial. Tenemos un lugar donde nos congregamos todos los domingos, tenemos un equipo de servidores, tenemos un ministerio de kits para los niños, y nuestro trabajo es ir llevando la semilla de restauración a las familias, a las esposas, a los espositos que se cansan porque no tienen quien les ayude, piensan que la única forma de arreglar un problema es separación, o es pelea, o es abogados. Nosotros pasamos por todo eso, pasamos por abogados, por psicólogos, por todo lo que el mundo nos ofrecía, pero nada nos sirvió. La única fuente inagotable de poder es la que viene de Dios, el poder de Dios. Esa es nuestra historia, y bueno, que siga de que las promesas de Dios son el sí, el amén, y esas se van a cumplir. Tal vez ahora, tal vez después, pero nunca dejarán de ser. Esa palabra no volverá a Dios vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual Él la envió a tu vida. Yo te invito a que te acerques más a Jesús, y que en Jesús encuentres tu salvación y tu restaurador de cualquier situación. Él lo hará. Patricia, muy agradecido por ese testimonio tan valioso. Sabemos que tú eres una persona de fe, tú eres prácticamente tienes tu propio grupo de oración, que le llamas En Victoria, que es un grupo fuerte de oración en Bogotá, donde se reúnen y predican la palabra, entonces tú eres muy conocedora de ello. Te agradecemos, le agradecemos a los amigos y amigas que están viendo el programa. Dejen sus comentarios, y si tienen, por favor no olviden la manito arriba, dan el visto bueno, y si quieren también ustedes dar su comentario, dar su testimonio, con mucho gusto contáctenos, que nosotros podemos agendarla para que dé su testimonio. Y para la próxima semana traeremos otro episodio de Historias con Reflejos de Fe. Haz viral este foco de luz en medio de la oscuridad. Pati, muchas gracias, Dios te bendiga. Saludes a tu familia, a tus hijos. Entonces nos estamos viendo, Pati. Gracias. Gracias. Chao, Noche que estés para bien. Dios les bendiga. Bye, Amén. bye.